toda la parte de introducción hacia la parte de diabetes mellitus. En general, hemos visto también lo que corresponde a la insulina y ahora vamos a ver aquello que corresponde a los comas que se producen por diabetes mellitus y algunos otros temas que vamos a dar inicio. ¿Se escucha perfectamente? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bien. Cuando hablamos de comas por diabetes mellitus, siempre se inicia con la cetoacidosis diabética. Este es un problema que hace que el paciente diabético que no sabía que era diabético, lamentablemente presente esta sintomatología, esta entidad nosológica y se pueda conocer que a partir de ese momento este paciente es diabético. Como concepto, la cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes que ocurre en el organismo cuando se producen elevados niveles de uno de los derivados más importantes de la alteración del mecanismo del manejo de la glucosa y el problema de la insulina. De esta manera, existe la producción de los llamados ácidos grasos presentes en la sangre y que los conocemos, se denominan cetonas. Cuando la cantidad de insulina es insuficiente, el cuerpo comienza a descomponer las grasas para obtener la energía necesaria, lo que produce una acumulación de los ácidos en el torrente sanguíneo denominados cetonas, que en poco tiempo provocan la llamada cetoacidosis diabética. Es una verdadera emergencia y si no se administra tratamiento de emergencia correspondiente, el paciente puede fallecer. También habíamos dicho el día de ayer que con esta cetoacidosis diabética es que el paciente debuta muchas veces en el conflicto de la diabetes. O sea, nadie sabía que tenía diabetes, pero porque aparece, se vuelve inmersa en su fisonomía la cetoacidosis diabética, podemos saber que este paciente era un paciente diabético. Ya hemos expresado que la diabetes puede ser totalmente asintomática. ¿Cuáles son los síntomas de la cetoacidosis diabética? Se desarrollan rápidamente, a veces simplemente en 24 horas, y puede ser el primer episodio sintomático en un paciente que es diabético. ¿Cómo se presenta? Con una sed intensa, con micciones que son frecuentes, el paciente está desorientado, tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos, debilidad, fatiga, falta de aire y tiene un aliento que huele a manzana, se dice, o en general a olores a algún tipo de fruta. ¿Cuáles son los signos específicos que nos dicen que el paciente tiene cetoacidosis diabética? Lo primero, el nivel alto de glucosa sanguínea, que en general es superior a los 300 miligramos por decilitro. Y los niveles altos de cetona diagnosticados a nivel de la orina. ¿Cuáles son las causas para que un paciente que era diabético no conocido o sí conocido, empiece a presentar el coma cetoacidósico diabético? Primero, que se le ha sumado a su problema de diabetes una enfermedad, otra enfermedad. Puede ser una problemática renal, puede ser una problemática cardíaca, una problemática respiratoria. Un problema principalmente es la infección, la que causa
la mayor secreción de adrenalina y cortisol, y al hacerse esta secreción aumentada, entonces empiezan a aparecer los cuerpos cetónicos. La infección más frecuente que va a llevar a cetoacidosis diabética es en general la neumonía, un problema respiratorio, o en general la infección urinaria. Ambas estas son las que van a ser el gatillo que va a desencadenar en un paciente diabético conocido o no conocido la cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son en general las causas? Primero, el más importante es problemas en el tratamiento con la insulina. Se supone que en este caso el paciente está siendo conocido y tratado y manejado con insulina. Y puede ser por la no administración o la administración inadecuada de la insulina. Puede haber un traumatismo, ya sea físico o un traumatismo emocional, que desencadenen los problemas. Habíamos dicho un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, un problema de pancreatitis, un problema de embarazo, el abuso del alcohol y las drogas, principalmente el abuso de la cocaína, y el uso, lamentablemente, de corticoides o diuréticos que desencadenan el cuadro de la cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente, el tener lo que se llama la diabetes mellitus tipo 1, que la hemos visto el día de ayer. Lo otro es, por algún motivo, haber omitido las dosis correspondientes de insulina o la misma insulina, o haber realizado algunas otras actividades que nos vayan a desencadenar la cetoacidosis. La cetoacidosis diabética es principalmente y es el elemento general de debut del paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1. Es raro en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, pero sí se puede presentar. ¿Cuáles son las complicaciones de la cetoacidosis diabética? Las complicaciones de la cetoacidosis diabética es primero el tratamiento del coma, que produce la mayor parte de las complicaciones. O sea, el mismo tratamiento que se hace al paciente de su coma es el que trae complicaciones, ya que el paciente tiene varios conflictos que hay que solucionar a la vez, y uno que está solucionando uno de los conflictos puede estar desencadenando otra problemática. Por esto se hace muy complicado el manejo de un coma por cetoacidosis diabética. En general, podemos producirle al paciente, porque le debemos volver a inyectar cantidades importantes de insulina, podemos producirle hipoglicemia debido al bajo nivel de la glucosa que se tiene en el tratamiento. Aparte de esto, todo el problema del azúcar en la sangre, de la glucosa en la sangre, tiene que ver con un intercambio iónico muy importante con el potasio. Y este intercambio hace que haya, porque el paciente está deshidratado y la insulina puede bajar peligrosamente el potasio en la sangre y altera las funciones del corazón, los músculos cardíacos, obviamente, y la parte nerviosa. Y de esta manera nosotros podemos desencadenar de una cetoacidosis diabética con el tratamiento una hipocalcemia que debe ser también rápidamente tratada, porque puede ser también mortal. El edema cerebral, al bajarse los niveles de la glucosa, el paciente estaba en hiperglicemia, tenemos que bajarle rápidamente este nivel de hiperglicemia, y por lo tanto, al hacer este acto de tratamiento terapéutico, las células cerebrales se deshidratan y esto produce edema cerebral. Esto lo vemos generalmente en los niños, sobre todo aquellos niños que tienen la diabetes
mellitus tipo 1, que también, como hemos dicho ayer, se llamaba diabetes infantil o de los niños. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se realiza, obviamente, lo primero al ingresar a un hospital, generalmente es una obviedad a la emergencia, y el paciente generalmente ya está en coma, quiere decir, no reacciona ante los estímulos que le producimos, llamados estímulos externos. Y se le pedirá de emergencia, inmediatamente llega en coma. En general, esto se hace a todo paciente que llegue en coma, se le hace el análisis sanguíneo completo. Nos fijamos inmediatamente en la glicemia y obviamente esta estará muy elevada, por encima de 300 miligramos por decilitro. Y además le pedimos el análisis en la orina y también le pedimos el análisis de los cuerpos cetónicos en la sangre. También le hacemos una pHimetría sanguínea y encontramos una alteración importante, por eso se llama cetoacidosis, porque tiene gran cantidad de cuerpos cetónicos, tanto en la orina como en la sangre, y también tiene una disminución del pH a nivel corporal completo y por lo tanto el paciente está en acidosis. ¿Cuáles son las pruebas adicionales que le podemos realizar? El análisis de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio en sangre, el análisis de la orina, sacarle una radiografía de tórax, que ya hemos dicho podría ser el elemento que lo está haciendo debutar porque el paciente tiene neumonía, además, obviamente, de su coma cetoacidótico. Y debemos sacarle el electrocardiograma que nos permitirá también algunos de los elementos demostrar que se tienen alteraciones de tipo cardíaco por problemas de los electrolitos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la cetoacidosis diabética al paciente se lo maneja en emergencia de principio y o se lo lleva a hospitalización y en general entraría a la terapia intermedia o la terapia intensiva. Se le administran principalmente, ya que está totalmente deshidratado, lo primero que se le hace es administrarle líquidos. En general, si está en coma, no se le puede administrar por vía oral, pero si está ingresando al coma y todavía tiene algunos reflejos que están en forma correcta que le permitan ingerir líquidos y que no se produzca una broncoaspiración, en ese momento nosotros podemos darle líquidos por vía oral. Pero en general, si ya está en coma, empezaremos la hidratación en forma bastante agresiva, con grandes cantidades de líquido por vía endovenosa, y de esa manera estamos nosotros tratando de compensar lo más rápidamente al paciente de su cetoacidosis. Se restituyen también por la vía endovenosa los electrolitos, ya sea el potasio, sea el electrolito que esté en gran déficit a nivel de su organismo, demostrado por la parte de laboratorio. Pero en general comenzamos obviamente por el electrolito más conflictivo, que en este caso sería el potasio. También tendremos que ver el sodio, el cloro, como decíamos, y el calcio y así otros electrolitos que estén alterados. Cuando la glucemia está por debajo de 200 miligramos por decilitro y su sangre, su estudio de laboratorio, no nos demuestra que el paciente está en acidosis, en ese caso se le pasa de insulina por vía endovenosa que se le estaba colocando, se le pasa a la vía subcutánea, ya que la insulina por vía endovenosa es de alto riesgo, no es fácil de ser manejada. Si hay signos de infección, obviamente debemos utilizar los antimicrobianos que sean el ideal, sean los necesarios en su cantidad y en su composición para
el tratamiento de la infección, ya sea esta en general respiratoria o de la vía urinaria. A través del electrocardiograma y a través de los antecedentes, también debemos fijarnos en evaluar el riesgo de la posibilidad de que aparezca el infarto agudo de miocardio. Bien, ¿cuál es el concepto del llamado síndrome hiperosmolar? Hemos hablado antes de la cetoacidosis diabética. Ahora vamos a hablar del síndrome diabético hiperosmolar. Conceptualmente, el síndrome diabético hiperosmolar es una enfermedad grave que se produce cuando los niveles de la glucosa sanguínea son extremadamente altos. Vamos a ver en general que están por encima de 600 miligramos por decilitro, entendiendo que lo normal es alrededor de 70 a 100 y que, imagínense, es en este caso casi 10 veces el valor normal. Esta enfermedad se manifiesta más comúnmente en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. El síndrome hiperosmolar en el cuerpo puede hacerse que se trata de deshacer del exceso de la glucosa, pasándolo obviamente a la orina. Cuando el nivel de glucosa está por encima de 180, se produce el clearance de la glucosa a nivel renal y se sale la glucosa en grandes cantidades a través de los riñones. Y al salirse la glucosa a través de los riñones en grandes cantidades, lo deshidrata al paciente porque arrastra el agua que se tiene a nivel corporal. Y esto produce una severa deshidratación. Si no se trata este síndrome diabético hiperosmolar, se puede provocar la deshidratación realmente importante y que pone en riesgo la vida del paciente. Generalmente, la atención médica inmediata que los parientes, la gente de un hospital y demás tienen que estar muy bien entrenados para reconocer fácilmente en un paciente, volvemos a decir, también se puede producir el debut de la diabetes, quiere decir, paciente no era conocido como diabético, pero se puede presentar como síndrome diabético hiperosmolar. Y de esta manera hay que hacer el tratamiento inmediato para poder salvarle la vida. ¿Cuáles son los síntomas? Se desarrolla en general luego de varios días que no ha estado manejado correctamente su problema de la diabetes, en general el problema de la insulina. Puede ser su primer episodio como diabético no conocido y los niveles de glucosa están por encima de 600 miligramos por decilitro, como habíamos dicho. Los síntomas principales es si se está perdiendo gran cantidad de líquido a través de la pérdida de gran cantidad de glucosa por la orina, la sed es excesiva, es intensa, el paciente toma grandes cantidades de líquido, pero no logra compensar su deshidratación porque la cantidad de líquido que está perdiendo en general no es compensada por la cantidad de líquido que está ingresando. La sequedad de su boca es un signo característico en estos casos, aumento de la cantidad de orina, lo que le llamamos poliuria, y la piel seca, caliente, y en general el paciente tiene fiebre, debido a que la cantidad de agua al estar deshidratado no da la posibilidad de la compensación de este tema. Lo otro que se aparece es somnolencia, confusión, alucinaciones, pérdida de visión, convulsiones, el paciente cae en coma y si no es tratado de forma inmediata, en forma agresiva y totalmente de grandes cantidades de fármacos y grandes cantidades de líquidos y el soporte básico importantísimo que se debe hacer, el paciente puede fallecer y esta es una de las causas de muerte de
el paciente con diabetes. Como hemos dicho, ¿cuál puede ser la causa primaria de que aparezca que el paciente tiene diabetes, aunque sea conocido o no conocido, y que se le ha añadido una enfermedad de cualquier otro de los sistemas o se le han añadido infecciones de cualquier otro de los órganos? Las infecciones son lamentablemente uno de los elementos más frecuentes en los síndromes diabéticos hiperosmolares. Es también muy frecuente el hecho de que el paciente, por algún motivo X, no está realizando el tratamiento como corresponde para el manejo de su diabetes. O, aunque puede estar ingiriendo o habiéndose colocado la insulina correspondiente o habiendo tomado sus fármacos hipoglicemiantes orales como correspondía, hay algún conflicto que hace que esta cantidad de fármaco que está realizando o lo concomitante de otras enfermedades haga que su cantidad de fármaco, la forma de tratamiento que está haciendo, sea inadecuada y que lo lleve a un síndrome diabético hiperosmolar. También es posible que esté ingiriendo primero sus fármacos para la diabetes, pero porque se ha presentado algún otro problema nosológico, en ese momento aparezca que se le ha dado, tiene que tomar otros medicamentos, como son, por ejemplo, problemas de diuréticos, cuando el paciente es diabético, pero a la vez es un cardiópata. Corticoides, porque existe alguna enfermedad que ha sido necesario el uso de corticoides. Y también es posible cuando se le ha introducido beta agonistas y por lo tanto al introducir beta agonistas está contraponiendo las acciones que tiene en la insulina en el paciente diabético o los hipoglicemiantes orales y por lo tanto se vuelve inadecuado el manejo terapéutico de este paciente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? El primero es ser conocido como diabético con diabetes mellitus tipo 2. En general se presenta en pacientes que tienen más de 65 años. Tienen otras enfermedades crónicas, ya sean cardíacas, renales, pulmonares, y tienen infecciones como la parte de neumonía, un problema urinario que hemos dicho, y que además de esto se le añada un conflicto viral, comenzando simplemente por un resfrío. Al estar tomando fármacos, como hemos dicho, corticoides, uno de los más importantes productor en diabéticos, la prednisona. Los diuréticos, estar con problema de diabetes y empezar a tomar hidroclorotiazida o clortalidona. O los agonistas, como por ejemplo tener un problema asmático y tomar la terbutalina. ¿Cuáles serían las complicaciones que tenemos? Las complicaciones, el paciente entra en convulsión, puede hacer un infarto agudo de miocardio, se puede presentar un accidente cerebrovascular, el paciente entra en coma y sin tratamiento inmediato, el paciente puede fallecer. Es un problema mortal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero por los antecedentes. Obvio que es muy difícil cuando no se conocía que era diabético. Cuando es diabético y se lo ve al paciente cuando ingresa a la emergencia, es bastante fácil saber de qué se trata. Y también es una obviedad en la revisión clínica, la sintomatología del paciente es muy clara, sobre todo el tema de la deshidratación. Las pruebas que se tienen que hacer, inmediatamente pruebas en sangre, en orina, se debe detectar la posibilidad de que exista alguna infección que esté añadida a su problema diabético
y investigar si no hay también patología cardíaca o patología renal, porque pacientes con problemas de insuficiencia renal, con problemas de alteraciones cardíacas importantes, sí van a desarrollar un síndrome diabético hiperosmolar. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento se lo realiza a través de la administración de líquidos por una vía intravenosa para tratar su deshidratación. O sea, grandes cantidades de líquidos. Alguna vez nos ha tocado utilizar hasta en un día hasta 20 litros de los sueros para poder compensar a un paciente. La insulina administrada por una vía intravenosa para reducir los niveles de glucosa en la sangre es fundamental, porque estamos viendo que todo esto se produce porque la cantidad de glucosa está elevadísima por encima de los 600 miligramos por decilitro. Debemos reemplazar el potasio que se está perdiendo con la salida de la glucosa en lo que es la compensación de la parte electrostática. A la vez, también existen alteraciones importantes con los fosfatos, con el sodio, que se los deben administrar por vía endovenosa en forma inmediata y muy bien medido para que no haya el contrario de estarle aumentando y de estar hipopotasémico, terminar en hiperpotasémico con problemáticas de capacidad de poder producir la muerte también importantes. Hay que tratar la infección concomitante con los fármacos adecuados para ese tipo de órgano, ese tipo de infección y en las dosis, entendiendo que este paciente está deshidratado. Y tener en cuenta que el paciente, por su hidratación, si es un paciente con insuficiencia cardíaca y lo sobrehidratas, lo matas. Si es un paciente con problema renal y lo sobrehidratas, lo matas. En este caso, hay que tener mucho cuidado en el manejo y el control, por eso se lo hace en la terapia intermedia o en la terapia intensiva. Bien, estamos a 2 minutos de terminar nuestra actividad y vamos a dejar el tema del coma diabético como tema para el día de mañana, ya que, como es costumbre, lo que hacemos es terminar a las 8 de la mañana para que ustedes no tengan el conflicto que normalmente tienen del entrecruzamiento de esta actividad, clase teórica de farmacología, con sus prácticas de las diferentes materias y los desplazamientos que tienen que realizar, peor ahora que acaba de comenzar este nuevo tiempo para sus rotaciones y que nos trae los conflictos correspondientes. Quiero también hacer algo de una consideración importante que ha sido interesante. En general, la cantidad de estudiantes que participan de las clases es mínima. Sin embargo, ayer teníamos una gran cantidad de estudiantes y nos hemos dado cuenta que este factor del entrecruzamiento de todo influye mucho en la participación y es por eso que permitimos nosotros que se hagan las grabaciones y todas las actividades que les permitan a ustedes tener el material didáctico correspondiente. Parecería que una de las propuestas a tener que hacerse es que estas clases, ya que también otros docentes han modificado claramente, sean realizadas en horarios más competentes y no simplemente por cumplir un calendario o una estructura preconcebida, haberse hecho como se ha hecho hasta el presente. Entonces, al hacer las 8 de la mañana en punto, mañana nos vemos para poder realizar nuestra actividad. Mañana hacemos la clase de cierre, quiere decir, vamos a hacer un resumen de todo, vamos a terminar el tema y de esa manera vamos a poder concluir con nuestra actividad de haber hecho diabetes mellitus tipo 1 y el doctor Jacobs continuará con diabetes mellitus tipo 2. Muy buenos días.
un gusto poder haber compartido con ustedes este tiempo y esta temática.